Value Investing FM, episodio 372. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant en Fast Markets. Hoy tenemos otra maravillosa entrevista. Y como os había hecho spoiler la semana anterior en el resumen del mes, tenemos un invitado que pude conocer en persona en mi viaje a Londres. Le dije si se venía al podcast en mayo y aquí lo tenemos, al tuitero del pueblo, a Martínez. Pero antes, el warning. El warning es que es el último día de la oferta post-lanzamiento de Vanguardia para ayudaros a surfear y a prepararse para esta nueva ola que llega de la inteligencia artificial, para trabajar de forma más eficiente y poder centraros donde de verdad creáis valor. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué veréis en Vanguardia? Pues vamos a ver herramientas, vamos a ver cursos o tutoriales de prompt engineering, vamos a ver decenas de casos prácticos. Todo esto, mi compromiso, ya lo he dicho, decenas de herramientas, decenas de casos de uso y decenas de horas de formación. Mi objetivo es que con este curso pases a estar en el top 10% de las personas que están en la vanguardia de inteligencia artificial. Y tenemos la oferta de postlanzamiento que termina mañana lunes, si lo estás escuchando, con un precio de 349 euros para siempre y cerramos puertas de nuevo. Tienes acceso a la comunidad y acceso a tutoriales y también acceso a actualizaciones para siempre por un único pago. Para más información y para darte de alta, puedes verlo en academiainversión.com/vanguardia. Y dicho eso, Adrián, nos hacía mucha ilusión traer, como tú dices, al tuitero del pueblo, que yo curiosamente me enteré ahora, porque empecé a mirar sus tweets, que no le seguía, pero no paraban de salirme tweets. Yo pensé que lo seguía desde hace años, pero no. No solo es el tuitero del pueblo, sino también tiene el apoyo secreto de Elon Musk detrás. Ya nos contará por qué es. Adrián, preséntanos a nuestro querido Martínez, que ese es su nombre, no su apellido, es el nombre, que quede claro. Porque pusieron ese nombre sus padres. Porque claro, no podemos contar demasiado de él. Es anónimo en Twitter, por temas de confidencialidad, también por de trabajo, pues no podemos desvelar quién es en la vida real. Lo único que podemos comentar es que fue estudiante en la Carlos III de Madrid. De ahí hizo un internship en un banco muy conocido en Londres. Y ahora es analista en un hedge fund multistrata americano, también muy conocido, enfocado en special situations y distress investments. Bienvenido a Value Investing FM, Martínez. Muchas gracias, un placer estar aquí, gracias por tenerme y gracias por seguirme, Paco, finalmente, un seguidor más y uno de los más preciados, así que muy, muy contento. Bueno, yo ya te seguía, lo que pasa es que no te seguía follow, o sea, yo pensé que te seguía porque no paran de salirme, también porque tienes muchos fans, mucha gente que te tuitea, tus tweets, esa mezcla de profundidad y acidez, la verdad es que triunfa mucho. Y yo te seguía, aunque no sea en forma, sí que te seguía en fondo y de corazón. O sea que es un placer tenerte Muchas gracias, aquí con nosotros. Dicho esto... La admiración es mutua. Sí, por favor, adelante. Dicho esto, Martínez, la primera pregunta es ¿por qué empezaste a invertir y cómo acabaste en Londres? ¿Cómo te llevó tu vida a Londres? Pues mis comienzos en el mundo de las finanzas, bueno, son un poco de rebote y de casualidad. Mi padre era profesor, mi madre enfermera, con lo cual en mi casa nunca se hablaba de negocios ni de finanzas. Pero una tradición familiar que sí que teníamos era la compra del periódico semanal, que esto es algo que ya no se ve hoy en día, pero no sé si os acordáis que
hace unos años los periódicos dominicales traían una barbaridad de contenido. Entonces yo iba siempre a comprar el pan y el periódico y lo devoraba. Y bueno, en aquellos años eran años de la crisis de la deuda, de los diferentes problemas de prima de riesgo, de los diferentes titulares de quiebra de Martín Safadesa y quiebras de diferentes empresas corporativas. Entonces, eso me generaba mucha curiosidad, me generaba mucho interés a la hora de intentar entender qué estaba pasando y cómo funcionaba el país en aquel momento. Y eso fue lo que me metió un poco en el mundo de la inversión. A partir de ahí empecé mi carrera profesional con un internship en una Big Four, en Price, en el equipo de reestructuraciones de Madrid. Esos años todavía eran en los que no había prácticamente capital que se volviera a España, eran los años de la salida de la crisis, de la deuda soberana. España todavía era un sitio donde generaba mucha desconfianza para el capital extranjero. Y lo que conseguí a través de estar ahí era una exposición a fondos americanos que empezaban a meter un poco la patita en el agua y a probar lo que era volver a invertir en España. Lo cual fue algo totalmente chocante para mí. Ver gente que venía con ideas, con un plan, con una forma de generar capital y sobre todo con acceso a ese capital que aquellos años en España era, pues como hemos comentado, casi básicamente no existía, me generó mucho impacto y me generó mucho interés por lo que pasaba fuera de Madrid y lo que podía generar tener acceso a un capital más extranjero, más internacional. Así que tuve clara la idea de que Londres era el lugar donde uno podía jugar más en las grandes ligas. Muchos de esos fondos no tenían oficinas en España, no tenían equipo español y si uno quería estar yo quería hacer lo que querían, lo que estaban haciendo ellos, lo que les veía hacer a ellos. Y si uno quería estar haciéndolo, pues la manera era llegando a Londres. Y esa era mi meta y así es como acabé aquí. Ya es mi cuarto año en Londres y nada, disfrutando mucho y aprendiendo mucho. Qué bonito. ¿Y cuál dirías, cómo lo definirías? ¿Cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Creo que en mi estilo de inversión influye mucho la manera que tienen los hedge funds y los fondos que buscan esa decorrelación con el mercado a la hora de pensar. La verdad es que trabajar en este estilo de fondos es una condena, porque la principal prerrogativa, la principal misión, el primer mandamiento siempre es no perder dinero, pase lo que pase. Lo importante es preservación de capital y no perder dinero. Entonces eso muchas veces condiciona la manera que tienes de pensar en las inversiones y la manera que tienes a la hora de analizar muchas veces muchos aspectos de la vida, que llega a ser invasivo, que es básicamente qué puede salir mal. O sea, acabas pensando siempre, analizando diferentes escenarios de cómo puede acabar esto mal, cómo puede fallar, dónde puedo acabar pillado. Muchas de estas carreras lo que ves y muchos de los consejos que te llevas es que lo importante es seguir vivo todo el rato. Entonces, a la hora de invertir, a nivel personal, yo creo que mi estilo está muy influenciado por ese pensamiento, por cómo limitar siempre tus pérdidas y cómo posicionarte en estilos de inversión asimétricos que ofrezcan unos retornos atractivos, pero donde las pérdidas sean muy, muy limitadas o estén muy cubiertas. Eso es algo que desde luego, en mi carrera profesional invade cualquier aspecto y incluso lo extiendes a tu vida, ¿no? A tus inversiones personales, a tus elecciones personales y a la forma un poco en la que ves el mundo, que te puede llevar a escenarios un poco pesimistas, pero creo que es efectiva, sobre todo a la hora de mantenerte de pie. La idea es siempre mantenerte de pie. Muy buena reflexión, lo de esto de no perder dinero, porque muchas veces los inversores particulares miramos mucho el upside, pero poco el downside. Es decir, no vigilamos esta pata importantísima que es no perder dinero. Y en relación a este estilo de inversión, ¿cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Yo creo que aquí hay que distinguir entre inversores que admires mucho e inversores de los que puedas aprender, ¿no? Y los segundos deben ser un poco tus referentes. Está muy bien ver los primeros,
y todo el mundo sabe quién es Buffett o Paul Singer o lo que ha hecho David Ogg, de los que podemos hablar, y es gente a la que admiro profundamente. Pero es verdad que si uno quiere aprender tenis, no se va a poner vídeos de Roger Federer, ¿no? Es decir, tienes que aprender más con los básicos. Y creo que leyendo a Buffett, que es algo que el inversor retail hace mucho, es muy complicado aprender a invertir, sobre todo porque Buffett cuenta con una ventaja totalmente inimitable, que es esas estructuras de una aseguradora que le permite un acceso a leverage baratísimo o incluso con costes negativos. Entonces, siempre he admirado mucho a Buffett, yo creo que por descontado. Mark Rowan también me ha parecido siempre un referente y creo que él intenta imitar mucho lo que hace Buffett con esa estructura de aseguradoras, pero creo que como inversor particular o en tu carrera profesional tienes que entender muy bien cómo están jugando ellos y desde qué posición y con qué estructuras financieras están jugando ellos y qué te puedes permitir tú imitar. Entonces, en ese otro campo, eh, pues siempre me ha gustado mucho gente que escribe, que permite un acceso público a la información. Creo que la industria de los hedge funds sigue teniendo una tradición muy oral, incluso la información sigue siendo muy restringida, entonces gente que la comparta y que la analice y que te dé unos marcos mentales. Me gusta mucho Cliff Asness. Cliff Asness tiene un blog muy recomendable. Cliff Asness es el jefe de AQR, que es Applied Quantitative Research. Él viene del mundo de la academia, era un discípulo de Eugene Fama e intenta aplicar sus conocimientos a un enfoque más práctico. Y él tiene unas entradas muy buenas sobre cómo pensar como desde un punto de vista del factor investment. También Dan Rasmussen, que tiene un fondo llamado Beardad Research, también es gente que viene de la academia y creo que son gente que me ha enseñado mucho a la hora de cómo pensar en la inversión, cómo pensar en los básicos y cómo ir desarrollando esquemas mentales que sean útiles sin tener ellos unas carreras especialmente brillantes o unos performances especialmente estelares, pero ofreciendo un contenido didáctico y educativo muy útil para la comunidad, que a veces puede ser muy complementario y también tan recomendable como andar leyendo las cartas de Buffett o de Einhorn. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu experiencia en un hedge fund? Aparte de no perder dinero. Los hedge funds son interesantes porque eh, muchas veces, y esto lo podemos comentar luego, acabas en situaciones, sobre todo en el mundo del distress y de special seats, donde hay juegos de suma cero, ¿no? No es algo que no se ve tanto en long investment, donde los actores están alineados, ¿no? Y si los activos le van bien y al management le va bien, al equity también le va a ir bien. En Special Seeds, en Distress Debt, ves muchas veces situaciones donde todo lo que a ti te vaya a ir bien le va a ir mal al otro lado de la mesa y viceversa. Entonces te das cuenta que muchas veces pasa a ser un people's business. Se convierte en un negocio de entender muy bien cuál es el comportamiento futuro de las personas, más que el de los activos. Uno puede entender a cuánto va a crecer el mercado, uno puede entender cuáles son las macrotendencias globales de consumo, de healthcare, de diferentes sectores, pero cómo va a reaccionar el otro lado de la mesa es algo que no viene en los research reports. Entonces, es algo que te enseña mucho a leer a la persona al otro lado de la mesa y leer a la persona con la que vas a jugar ese juego, con la que vas a entrar en esa transacción. No diría que lo he aprendido del todo, pero darle muchísima importancia a eso y saber que, bueno, pues que meterte en la cama con piratas te puede llevar a lugares muy complicados, creo que es muy relevante, ¿no? Me parece curioso, por ejemplo, estamos hablando de Elon. Jamie Dimon se niega a hacer negocios con Elon Musk. Esto es información, bueno, conocida por el mercado. Y de esa manera, él se libra, por ejemplo, de prestar deuda a Twitter, ¿no? En la LBO que hace Musk sobre Twitter. Uno puede entender cómo funciona Twitter, uno puede entender cómo funcionan las tendencias globales de social media, uno puede hacer un análisis
de cuál es el valor fundamental de la empresa de Twitter, pero ahí el riesgo fundamental es cómo se va a comportar Elon a la hora de operar ese activo y a la hora de tener diferentes estrategias y cómo va a tratar con sus diferentes inversores. Entonces, yo creo que la lección es esa, it's all about people, esto es un negocio de gente y entender muy bien la gente en la que estás confiando tu capital. Muy bueno, muy bueno. Muy buena reflexión, lo de la gente, sobre todo en ciertos ámbitos y ciertas esferas. Que eso, por ejemplo, hablabas de Buffett, también es otra ventaja de reputación que tiene Berkshire Hathaway, que eso se consigue con años de tratos justos y de ser una persona justa. Y eso se ve también en muchas empresas, que es algo que es muy difícil de valorar, pero luego tiene valor. Igual que lo contrario, si eres una persona que cambia mucho de parecer o una empresa que no eres de fiar, entonces va a ser más difícil o más costoso para ti hacer negocios. Muy buena reflexión esta. Y también nos gustaría preguntarte qué diferencias a nivel cultura y a nivel profesional encuentras entre el entorno bancario en el que empezaste y en el de un hedge fund, que es donde estás ahora. Yo creo que los bancos, siempre he tenido la sensación, y creo que nos pasa mucho a los de nuestra generación, que hemos llegado tarde a todo en la vida y en esta industria. Los bancos cambian radicalmente después del 2008. La regulación que se introduce en Estados Unidos, el Dodd-Frank Act, que luego también pues, tiene muchísimas implicaciones en Europa, sobre todo porque el capital de los bancos principales que operan en Europa es americano. Lo que acaba impactando y en lo que se acaba ramificando es que convierte a los bancos en instituciones muy alérgicas al riesgo. Esos bancos de los 90 y los 2000, donde existían equipos de trading muy prolíferos y muy activos y capaces de tomar riesgo y tener beneficio de ese riesgo, el regulador les obliga básicamente a deshacerse de ellos. Siguen existiendo un poco escondidos esos prop desks en Londres y en Nueva York, pero no es lo que existía en su día. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando te encuentras en un banco, te encuentras una institución donde no se toman riesgos, muchas veces. No se toman los riesgos que se tomaban antes. En los equipos de banca de inversión, sobre todo se convierten en unidades generadoras de beneficio a través bueno, de la venta de productos financieros a empresas. Esto puede ser asesoramiento de money, asesoramiento en mercados de capitales. Eh, Esto es interesante desde un punto de vista formativo, pero no te enseña cómo tomar riesgos en la vida. Cuando tú llegas a fondos, es mucho más importante la toma de riesgos y se pone muchísimo más ímpetu y muchísimo más foco en cuánto riesgo estás tomando para conseguir un beneficio. Entonces, eso creo que es el matiz fundamental y lo que cambia por completo a la hora de pasar de un banco a un fondo, ¿no? Los fondos lo que buscan cuando contratan gente de un banco es lo que llaman el investor mindset, y yo creo que eso tiene mucho que ver. Saber entender muy bien qué tipo de riesgos estás consiguiendo. Por otro lado, yo creo que la gente eh, está demonizando demasiado los bancos hoy en día, sobre todo los juniors, ¿no? Hay una plaga en Estados Unidos y en Europa también se empieza a ver, donde la gente intenta pasarse a la etapa de los bancos. Y la realidad es que la ventaja que tienen los bancos es que siguen sabiendo cómo formar talento. Los bancos llevan muchos años formando gente. Desde que cogen a los nuevos banqueros salidos de la universidad hasta llegar a las posiciones más senior. Los fondos todavía no entienden del todo cómo formar a gente. Algunos lo están intentando, los fondos más grandes, pero no tienen esa experiencia haciéndolo. Entonces yo creo que sigue siendo aconsejable hacer esa mili, pasar por un banco, porque siguen sabiendo muy bien cómo convertirte en alguien que tenga ese conocimiento financiero, que tenga esas herramientas, esas métricas, esas diferentes técnicas de valoración de empresas, que en un fondo no van a saber enseñarte todavía, porque no lo han hecho nunca. Ahora han crecido mucho, lo están intentando empezar a hacer, pero un banco va a saber hacerlo de forma mucho más consistente. Y además, permíteme que te pregunte desde dentro, suele haber una ruta
para la gente que quizás no empieza desde universidades más prestigiosas o siendo una persona especialmente brillante, o sea, gente buena, pero que no está, digamos, en el top 0,1%, que pueden entrar directamente en empresas top, que suele ser una ruta de empezar por Big Four o un banco y luego pasar aquí. ¿Qué diferencia hay de los que se quedan a la hora de la vida? Quizás no va a ser, lo veo desde fuera, te lo pregunto desde fuera, no vas a tener una vida pues con tanto estrés, o sea, pues quizás renunciar al estrés a cambio de dinero. ¿Cómo lo ves? De seguir trabajando, no una Big Four, que ahí sí que vas a tener bastante estrés, vas a seguir ganando cada vez más en un banco, quizás sea más relajado, pero en la cultura de un hedge fund, ahí sí que tienes que estar preparado para un estrés constante, una competitividad constante el resto de tu vida. No sé si lo ves así, tú que estás desde dentro y conoces bien el sector en Londres. Sí, yo creo que está claro que la tasa de mortandad, digamos, la cantidad de cabezas que van a rodar, es más alta en un fondo. Y si son fondos tratando con mercados líquidos, porque los mercados privados te ayudan un poco a meter la suciedad debajo de la alfombra y entonces puedes estirar el chicle más años, pero los mercados públicos son, en ese sentido, no tienen clemencia y la tasa de mortandad es mucho más alta. El estrés que tú mencionas, tienes que estar... O sea, hay gente que lo lleva peor, hay gente que lo lleva mejor. Al final es una cuestión de cuánto riesgo quieras tomar con tu carrera. O sea, el hecho de que tú te pongan a dirigir capital y puedas llevar tu propia P&L y por tanto tu propio riesgo, pero también ser partícipe de tu propio beneficio, lo que hace es que estés tomando más riesgo para tener una recompensa mayor, no solo monetaria, sino también a medida de progresión de carrera. Mientras que las carreras más corporativas, en instituciones grandes, es decir, hacer una carrera de largo plazo en un banco, son menos arriesgadas, pero ofrecen menos upside, ¿no? La realidad es que no estás yendo a un destino fijo que tú tienes muy claro cuál es y cuántos años va a durar, más o menos. Entonces, bueno, es un poco de la función del apetito de riesgo que tú tengas y cuánto riesgo seas capaz de soportar. Es decir, no tiene por qué ser lo mismo para todos los individuos y yo creo que esa es una elección personal de cada uno y no la hay ni mejor ni peor. Pero lo que hay que entender es que el riesgo, a, a meter riesgo en tu propio capital humano, meter riesgo en tu propio business plan de vida, es lo que te va a hacer que vayas o mucho más rápido o te despeñes por un barranco. Entonces creo que es importante entenderlo. Y última pregunta, antes de entrar en Distress Debt, que queríamos tratar en específico, dentro de las inversiones alternativas para gente que esté valorando entrar laboralmente o enfocarse laboralmente, ¿qué partes ves tú actualmente con mejor proyección de futuro? Puedes hablar de proyección de carrera o incluso decir, mira, pues aquí puedes vivir de forma más tranquila. Por ejemplo, dijiste, en mercados privados, con relación a los públicos, tienes quizá menos presión. No sé si nos puedes dar alguna pincelada sobre esto, donde crees que se puede vivir mejor y vivir mejor con relación a más tranquilo y donde, digamos, puede haber más potencial de carrera actualmente y para los próximos años. Sí, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir bien? Em, Ahora mismo yo creo que estamos en un punto de inflexión donde los mercados privados van a encontrarse en un cambio de etapa. Va a pasar a ser una industria más madura. Los mercados privados han crecido muchísimo en los últimos años, inversiones en alternativas en general y sobre todo en la asset class de private equity. Y ahora son un poco víctimas de sus propios pecados. Ha habido muchos problemas a la hora de justificar las valoraciones que se estaban asignando a los activos que compraban. Sobre todo está habiendo problemas a la hora de vender esos activos. La liquidez
es menor de la que se esperaba, sobre todo porque nadie está dispuesto a decir que su empresa vale 8 cuando la tiene en el portfolio delante de sus clientes a un precio de 10. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora y cuáles van a ser los activos que van a crecer? Simple y llanamente no tengo la respuesta. Ojalá lo supiera. Yo creo que vamos a entrar en un periodo de consolidación donde los diferentes fondos, muchos de ellos se van a consolidar entre ellos, donde levantar capital va a pasar a ser más competitivo. Eso va a hacer que la vida no sea tan buena como ha sido para la gente que entró en la industria hace 20 años o hace 10 años. ¿Y qué va a funcionar a partir de ahora o qué va a poder salir adelante a partir de ahora? Yo sigo intentando intuirlo. No lo sé, pero creo que hay activos que van a tener mucho más resiliencia, ¿no? O te van a poder permitir vivir más tranquilo y otros donde vas a tener más curvas. Pero bueno, esto también tiene que ver con el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, la tranquilidad tiene un coste de oportunidad, que es que no va a ofrecer mucha rentabilidad. Entonces creo que asset classes más institucionales y para las que siempre habrá demanda, como pueda ser el real estate, como pueda ser la infraestructura, como pueda ser el private credit, van a seguir teniendo esa demanda, van a tener menos problemas para levantar capital, pero es verdad que también van a ofrecer menos atractivo a la hora de ofrecer un crecimiento desmesurado o unos retornos por encima de la media. Mientras tanto, si uno se la quiere jugar con el renacer del private equity o con una Europa más apocalíptica, donde los fondos de distrés encuentren por fin el ansiado ciclo, bueno, son jugadas más arriesgadas, pero que pueden ofrecer carreras muy prometedoras si salen bien. Súper interesante. Y de hecho, este era un tema que quería preguntarte luego, por el tema del private equity. Así que volveremos sobre el tema un poco más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de focus en el tema del distress, porque por aquí casi la mayor parte de la gente que ha pasado, normalmente ha hecho, pues, hace long only, ¿no? ¿Qué diferencias hay a la hora de analizar una situación distress de una convencional? Sí, las situaciones de distrés tienen siempre dos capas. Eh, la primera capa se parece mucho a long only. De hecho, tienen un factor casi de value investing, ¿no? Porque es raro encontrar compañías de growth en el mundo del distrés. Normalmente son empresas con problemas y, por tanto, con valoraciones fastidiadas. Y la primera pregunta siempre es ¿cuánto vale esta empresa? ¿Cuánto vale esta empresa desde un punto de vista intrínseco? ¿Cuál es el valor real de este activo, ¿no? El enterprise value. Y bueno, eso no se diferencia mucho de lo que puede hacer uno en un fondo de value investing, de long only. Es decir, uno tiene que adaptarse a la situación y según entienda diferentes métricas, eh, asignar un valor. Y ahí ya viene la segunda pregunta, que es, una vez existe ese valor, las situaciones de distrés muchas veces plantean un problema de cuál va a ser el reparto de ese valor. Suele haber una figura que es el equity, suele haber una figura que es la deuda, muchas veces dividida en diferentes clases o diferentes actores. Puede haber incluso otras figuras, como puede ser un fondo de pensiones de los empleados o una representación gubernamental. Y las situaciones de distrés lo que ofrecen es, primero, ahora que ya he decidido yo como analista cuál va a ser el valor de la empresa, lo que tengo que decidir también y lo que tengo que analizar es cómo se va a repartir este valor. A la hora de llegar a la situación del reparto de valor, a la hora de llegar ya sea la reestructuración o la refinanciación o diferentes episodios que se puedan dar, cómo vamos a repartir este valor entre los diferentes stakeholders. Eso se convierte, como comentábamos antes, muchas veces en un juego de suma cero, en una partida de ajedrez, donde lo que tú te estés llevando de la mesa no se lo lleva el de enfrente y viceversa, lo que se consiga llevar el de enfrente no te lo estás llevando tú. Requiere un conocimiento no solo financiero, sino también muchas veces legal e incluso casi de abogados. No es coincidencia que muchos grandes nombres del distress investment
vengan del mundo de la abogacía. Paul Singer es el fundador de Elliott. Elliott es uno de los fondos con más renombre en el mundo del distress. Él era abogado de real estate y entendía muy bien cómo funcionaba el mundo de las reestructuraciones y procedió a montar su propio fondo a raíz de ahí. David Tepper también tenía David Tepper de Appaloosa Management, que también hizo una carrera muy, muy histórica en distress, también tenía ese background legal. Entonces, requiere un set de skills tradicional, de valoración, de conocimientos financieros. También requiere un set de skills con un background legal de cómo funcionan las reestructuraciones, cómo funciona el mundo, el marco legal, el régimen legal de diferentes jurisdicciones a la hora de afrontar ese reparto de valor que estamos hablando. Y luego también, por qué no decirlo, requiere un poco de calle. Es decir, tú vas a estar tratando en situaciones donde la gente no son amigos y vas a estar tratando en situaciones donde se van a pisar los callos unos a los otros. Entonces, tener ese toque de calle y ese toque de entender un poco la vida real y que esto no va a ser un paseo por el parque, también es importante. Y a nivel ratios o métricas específicas, ¿cuáles pesan más en tu experiencia? Es complicado de decir, ¿no? Porque es verdad que cada situación es un mundo. Yo creo que las métricas y ratios habituales a la hora de evaluar la empresa no van a ser muy diferentes a las que se vea en cualquier otro ámbito de la valoración. Hay un enfoque más relevante en Distress y en Special Seats sobre la generación de caja actual. Muchas veces en el ámbito de private equity o de value investing, aceptamos pulpo como animal de compañía y el EBITDA nos vale como proxy de generación de caja, porque uno entiende que es la generación de caja normalizada. En Distress muchas veces, como se está hablando de operaciones donde no está muy claro, las empresas muchas veces se rompen o van a acabar siendo un animal completamente diferente una vez hayan pasado por ese proceso. Hay un foco mucho más claro en flujos de caja. Las diferentes regulaciones y diferentes documentos legales que afecten. Porque lo que hay que entender es que la inversión a través del equity de una empresa es fiduciaria. Lo que estamos haciendo es fiarnos de que el board y por tanto el management tienen el deber de crear el mayor valor para el equity. Esto es una acción de casi de confianza. Mientras tanto, la inversión a través del balance sheet de una empresa, a través de otros instrumentos que no sean el equity, como pueden ser pues la deuda o instrumentos convertibles o preferred equity, es una relación contractual. La relación que yo tengo con el management no es fiduciaria, yo no estoy poniendo una confianza de ningún tipo en el board de esa empresa, sino que yo estoy estableciendo un contrato, yo lo estoy dejando todo firmado. Entonces yo quiero que mi valor quede claro por escrito. Estoy diciendo que se va a pagar tanto y en esta fecha y de esta forma. Entonces, eso lo que hace es que sea muy importante analizar el acuerdo al que se ha llegado. A esto se le suma que ahora mismo en Europa, que es la región en la que yo tengo el foco, desde el 2019 ha entrado en juego una serie de directivas de reestructuración a todos los países. Afectan a Francia, a España, a Alemania. Y las reglas del juego todavía no están muy claras. Todavía no está muy claro cómo los diferentes países están implementando esas reglas. Hay diferentes casos y se está intentando seguirlos. Entonces, la manera de entender esos nuevos regímenes y esas nuevas reestructuraciones y cómo la gente reacciona a ellas, aunque muchas veces no se llegue a una reestructuración, pero simplemente cómo influyen en el juego, es sumamente relevante. Bueno, no hay nada mejor en el mundo de Special Seats que tener un buen abogado. Es algo clave. Con lo cual, eso es el ángulo de complejidad adicional que se genera. Y una duda con ratios y métricas, hablas de generación de caja, pero bueno, en algunos casos supongo que ya veréis claro que la quiebra es inminente y os centráis más en los activos. ¿Qué miráis en estos casos? ¿Qué buscáis? ¿Activos
líquidos, buscáis descuento, una mezcla, buscáis liquidez de los activos, aunque sean activos fijos, buscáis capacidad de revender la empresa o haceros con el equity para luego reflotarla sin deuda. ¿Qué buscáis en casos donde sea difícilmente salvable la empresa de un proceso de quiebra o de reestructuración, como le queráis llamar? En estos casos, ¿qué miráis? ¿O los descartáis en vuestro caso y os centráis más o preferís evitarlos? ¿O quizás los buscáis si tiene sentido y hay bastante descuento? Porque supongo que la complejidad ahí aumentará bastante. Sí, una situación de loan to own, bueno, para que nos entienda la gente, es que tú compras la deuda de una empresa y muchas veces a mucho descuento, y lo que haces es, como esa deuda no se puede pagar por dificultades por las que está pasando la empresa, uno acaba cogiendo las llaves, ¿no? Es decir, uno acaba haciéndose con un debt for equity swap, que es básicamente convertir esa deuda en equity. Es una situación muchas veces una situación muy incierta. Son situaciones donde tú no sabes, vas a tener muchas incertidumbres en muchas variables. Es importante, primero, entender muy bien cuáles son esas variables. Esto vuelve al análisis de riesgo, y sobre todo también entender dónde te puedes pillar los dedos. Esto es como cuando un ingeniero construye un puente. Si tú sabes la cantidad de fuerza máxima que va a recibir ese puente o cuánto le puede mover el viento, tú pones esa resistencia por 3, por lo que sea, por si el puente no funciona. Pues en estas situaciones es igual. Tú asignas una valoración a la liquidación de los activos de esa empresa, ¿no? Podemos hablar de empresas con activos muy sólidos. Podemos estar pensando en edificios, en hospitales, en fábricas, en residencias, que es algo en lo que se invertía mucho en España a mediados de la década pasada. Entonces, lo importante es tener esa valoración, intentar pensar cuánto va a valer y luego comprarte mucho a ti mismo, tener mucho colchón a la hora de que puede salir mal, porque son situaciones extremadamente volátiles. Desde un punto de vista de los trabajadores, pueden salir por cualquier lado, sobre todo en regulaciones más complicadas como pueden ser las del sur de Europa. Había un caso muy, muy paradigmático, que era el caso de Panrico, donde la implicación de los trabajadores acaba siendo mucho mayor de lo que se pensaba. Entonces es importante, en ese tipo de casos, ir con mucho, mucho colchón, porque son situaciones muy, muy delicadas. Luego también el loan to own y el entrar en el control de una empresa a través del equity. Paul Singer lo decía el otro día en un podcast muy bueno, muy recomendable que tiene con el Fondo Soberano Noruego, que ahora hacen unos podcasts muy interesantes. Eso ya se ha acabado. Esto ya no son los 90, ni los fondos van por ahí asaltando empresas desde la deuda. Sobre todo porque uno va a descubrir que los rivales lo que están ofreciendo es creación de valor. Entonces tiene mucho más sentido llegar de una forma amigable y llegar de una forma desde un punto de vista de generación de incentivos que alineen a ambas partes, tanto al fondo que entra como al management que está al cargo, que simplemente llegar como un pirata e intentar asaltar el barco. Entonces, bueno, volviendo un poco a las métricas que comentas, sí, entender muy bien cuánto vale la empresa, entender muy bien cuánto van a valer esos activos en situaciones stress. No es lo mismo intentar vender un hotel en el centro de Madrid cuando tienes tiempo y pocas ganas de hacerlo, que ser lo que llaman un motivated seller, intentar saber cuál va a ser el descuento que te vas a encontrar por eso y tener mucho, mucho colchón para las tortas que te puedan llegar por el camino, que van a ser varias. Lo has dejado perfecto porque la siguiente pregunta es justamente ¿cuál es el mayor riesgo oculto que sueles encontrar? ¿Cuál es esa torta que más que más veces te has encontrado? Cuando la cosa está mal. O sea, está mal y aparece algo oculto, una torta sorpresa. ¿Cuál es la más frecuente? Ahora mismo en el mercado, en mi corta experiencia, y lo que te encuentras son muchos
deals y muchas oportunidades que vienen generadas de los años locos del COVID, 2020, 2021, donde el dinero salía a expuertas y la gente firmaba cualquier tipo de contratos y cualquier tipo de acuerdos de financiación y bueno, esto lo que hace es permitir a los dueños de las empresas en problemas o de empresas que estén afrontando situaciones especiales, les da muchísimo maniobra a la hora de escabullirse o escaparse. ¿Qué significa escabullirse? Pues muchas veces la extracción de activos fuera de tu alcance como acreedor o cualquier otro tipo de canalladas, como puede ser saltarse los acuerdos de pago de deuda. El verdadero riesgo y el que es difícil hedgearse contra ese riesgo es el riesgo de las personas, el riesgo de alguien actuando de forma eh, volviéndose un poco rogue trader, volviéndose un poco renegado y de repente clavándotela por la espalda cuando pensabas que iba a llegar a un acuerdo. Uno tiene que pensar que el famoso dilema del prisionero, lo que te dice es que si tú juegas el dilema del prisionero una vez, el outcome racional es clavársela por la espalda a alguien, mientras que si lo juegas muchas veces, el outcome racional es colaborar. En el mundo del Distressed Debt y de Special Seats es muy parecido. Si tú consigues que la persona al otro lado de la mesa piense que tú vas a tener esa relación a largo plazo y ellos van a participar en la generación de valor de esa empresa y no van a ser expulsados y van a poder seguir siendo parte del chiringuito, ¿por qué no decirlo? Va a haber ese incentivo para que ellos colaboren y tú te vas a poner en marcha. Si en medio de ese proceso, por lo que sea, ellos desconfían y creen que se la estás jugando y creen que te estás quedando con más valor del que te merece, muchas veces tienen la herramienta para clavártela. Y sobre todo en jurisdicciones más como las del sur de Europa, como puede ser España, Italia, Grecia, el deudor suele estar más protegido que el acreedor y puede tener más facilidades a la hora de socializar sus pérdidas, digamos, ¿no? Traspasándoselas al acreedor. Entonces, el riesgo vuelve a ser cómo interpretar a la persona que tienes al otro lado. Y es muy relevante no meterte en líos. Hay muchos inversores capaces de creer o que piensan que ellos pueden hacer tratos con gente poco confiable o con verdaderos piratas y salir vivos y salir con los retornos que le están pidiendo sus inversores, pero son riesgos a los que es muy difícil estimar cuál puede ser el downside, porque te la pueden clavar de muchas maneras. Entonces el riesgo oculto verdaderamente es el riesgo de las personas. Brutal. Muy buena reflexión. Una vez más, estamos ante el factor X, como dice Recuenco, que muy pocas veces sale en el Excel, pero al final la importancia es extrema. Totalmente, el factor X. ¿Nos sigues comentar algo, Adrián? Nada más. Muy bien. Pues ahora nos gustaría comentar algún ejemplo de operación, una de una empresa bastante conocida, que en el podcast hablamos tanto de las acciones como de los bonos en el pasado, es Tullow Oil. ¿Qué nos puedes comentar de ella? ¿Cómo surgió? ¿Cómo evolucionó? Tullow es una situación bastante curiosa porque tiene todos los factores que los inversores odian. Bueno, Tullow es una petrolera, eso ya es un red flag. Operan campos de petróleo en Ghana, en pleno África, eso es otro red flag. Y son muy dependientes del precio del petróleo, no están nada hedgeados. Otro red flag más y por último con un endeudamiento muy muy alto. Entonces reúne cuatro factores que hacen que los inversores odien Tullow. Esto también permite que, curiosamente, paradigmáticamente, haya mucho valor. Principalmente porque mucha gente se niega a mirar Tullow por una de esas cuatro razones. A pesar de lo fea que es y de lo poco atractiva, curiosamente el inversor principal en Tullow es el gran Paramés. Perdón, el agente de Azvalor. Paramés está en otro operador que opera los mismos campos, pero no, el agente de Azvalor son el equity holder principal en Tullow.
Tullow lo que tenía era una situación donde había dos clases de deuda. Una deuda senior secured, digamos que es senior secured es el primer deudor que tiene acceso al valor de la empresa, y otra deuda senior unsecured. Senior unsecured, en ese orden de prelación a la hora de repartir el valor, estaba segundo. Y por último también estaba el equity, que era donde estaba Azvalor. La gracia de Tullow consistía en que los bonos estaban en un momento de distrés bastante alto. El first lien me parece que llegó a estar en los 60, el second lien llegó a estar en los 30, y a Tullow le llega una inversión de capital del trader Glencore. Glencore le pasa una línea de crédito a Tullow de 400 millones que le permitiría una de dos: o ayudar en la refinanciación de sus first lien de los 800 millones, o ayudar en la refinanciación de su second lien de 400 millones. La gracia era que los second lien hacían maturity por delante de los first lien. Los second lien hacían maturity en 2025, mientras que los first lien tienen maturity en este 2026. El board se encuentra en una situación donde tiene dinero a su disposición y puede tomar la decisión de fastidiar al first lien y usar el dinero de Glencore para refinanciar al second lien, o fastidiar al second lien, meter a la empresa en una especie de reestructuración prematura antes del 2025 y usar su dinero para salvar en parte a los senior secured que tenían maturity en 2026. Ahí estamos un poco en esa discusión que estábamos teniendo. Con Tullow había que hacer dos análisis. El primer análisis que había que hacer era cuánto valía Tullow per se. Esto no era fácil, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el precio del petróleo. Había que desarrollar una tesis sobre el precio del petróleo, y luego había que desarrollar en base a eso una tesis sobre cuánto valían los activos de Tullow, teniendo en cuenta diferentes escenarios de precio del petróleo. Bueno, uno podía llegar a la conclusión de que con el barril de petróleo en $60, Tullow podía estar en torno a un rango de 1.500 a 2.000 millones. La deuda muchas veces en algunos de esos escenarios estaba cubierta de valor, si uno tenía una visión más optimista sobre el precio del petróleo, y otras veces no. Y una vez tenía uno el valor de ese activo, era importante asignar el valor a las diferentes clases de deuda, como estábamos comentando, los first lien, second lien y el equity holder. El tercer componente de complicidad era cómo iban a reaccionar el equipo de Tullow, ese riesgo de personas, cómo iba a reaccionar el board y el CEO a la hora de usar el dinero de Glencore. Lo iban a usar para favorecer al first lien, lo iban a usar para favorecer a los senior unsecured. ¿Cuál iba a ser el outcome para ambos tipos de bonos? El equity parecía que tradeaba más con un optionality value más que otra cosa. Bueno, en algún momento de diciembre de 2024, el board de Tullow, uno de los members, empieza a hacer declaraciones públicas muy activas diciendo que van a rescatar a los senior unsecures con el dinero de Glencore, y empieza incluso él mismo de motu propio a comprar bonos. Esto es raro en los board of directors. Es normal verles comprando equity, pero el propio member del board of directors empieza a comprar bonos. Entonces, esto es una señal clara de ese tipo de intención y de cómo se va a resolver el juego. Los bonos en aquel momento, cuando el member board empieza a comprarlos, estaban en 60. El maturity de los bonos era marzo 2025, es decir, en aquel momento los bonos se debían repagar a 100 centavos, y mientras tanto los bonos iban dando un cupón del 10%. Entonces estamos hablando de un 1,3, 1,4 en 3 meses, que es el equivalente a hacer un 20% de retorno en esa inversión. Lo divertido de Tullow y lo interesante de Tullow era ver cómo el board iba reaccionando a los diferentes incentivos. Por supuesto, los senior secures se llevaron las manos a la cabeza cuando se empezó a insinuar que los senior unsecures iban a llevar el beneficio de eso, pero apostando por el caballo ganador uno podía tener un retorno muy, muy interesante. Y aquí es donde entraba ese análisis de cuál era la reacción de las personas y cómo entender ese análisis de cómo se iba a hacer la teoría de juegos y cómo se iba a desarrollar. Entonces, Tullow fue una inversión muy buena si uno entraba en los senior unsecures. Uno podía llevar su dinero desde los 60, 70 centavos a los 100 centavos en cuestión de meses, llevándose un cupón muy interesante, que fue lo que acabó pasando. La empresa repagó el senior unsecure con el dinero de Glencore, y ahora se encuentran a la espera para resolver cómo van a repagar el senior secure que se ha quedado ahí colgando, y el dinero de Glencore ya ha sido usado. Muy interesante la historia, o sea, de no mirar solo la prelación de cobros, sino también el vencimiento,
Porque si tú tienes dinero y tienes una obligación que vence antes, tú tienes que responder con la que vence antes. Y eso, si no hay quiebra antes, al final es la preferencia temporal, digamos. No, en este Sí, caso concreto. sí, lo que era curioso era que la empresa estuviera dispuesta a, digamos, a fastidiar o a tocar las narices a la deuda más senior. eh, y eso podía incluso tener implicaciones legales. Por suerte para los senior unsecured, Tulow tenía un régimen anglosajón, entonces eso permite muchas veces, bueno, este tipo de maniobrabilidad para el Board of Directors. Los senior secures contrataron abogados, pensaron en demandar al board por ese sustracción de valor que ellos estaban viendo, pero sí requería ese análisis de las diferentes maturities, requería ese análisis legal y también requería una visión sobre cómo iba a reaccionar el board of directors a la hora de tomar la decisión. Creo que lo que el mercado no toma en precio y lo que no estiman es ese board of directors comprando deuda unsecured, que es una señal muy clara de cómo iban a reaccionar. Y eso permitió una creación de retornos por encima de mercado mucho más atractiva. Entonces, es efectivamente, leer ahí también el factor humano, también, además del factor legal. El siguiente caso, Brutal historia. Me parece increíble. sí, la verdad, y muy interesante. Pero el siguiente caso puede ser incluso más interesante todavía porque estamos ante una empresa con un valor intangible gigante que podría decir que es casi un trophy asset, que es el Valencia. Y aquí también hay, claro, es que este caso me interesa muchísimo porque además hay, por lo que he leído, aunque no lo sido mucho, hay bastante run de tema de mala gestión del equipo. Bueno, hay aquí de todo. ¿Qué nos puedes contar? Porque la verdad es que no sabía que también había historias de distress debt por aquí, en el caso del Valencia. El Valencia, bueno, ante nada, esto es dejar que haga un caveat antes de que esto es información pública, lo que vamos a comentar. Está en los periódicos. El Valencia, más que un caso de estrés, es una special situation más clásica, ¿no? El Valencia lo que tienes es un equipo con un gran valor intangible, ¿no? Como estaba comentando Adrián, una, un potencial muy grande de incrementar su valor y luego todo el follón del estadio, que bueno, yo creo que esto es muy conocido, ¿no? El Valencia tiene un estadio a medio acabar, para el que requiere una inversión, para que el dueño, para el que el dueño actual no está dispuesto a realizar esa inversión. Entonces él lo que está buscando básicamente es un comprador que esté dispuesto a financiar toda esa construcción futura del estadio y convertir el equipo, realizar todo el potencial del equipo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿cuánto capital va a ser necesario meterse en el Valencia? ¿Cuál va a ser el retorno que va a dar ese capital? Y, sobre todo, en qué es uno capaz de convertir el Valencia, ¿no? Entonces, el problema del Valencia es, yo creo que también parecido a Tulo, que tiene muchos ángulos que lo hacen muy poco apetecible para los inversores tradicionales. El Valencia es un equipo que tiene en torno a 100 millones de ingresos, el EBITDA es básicamente cero, el Valencia sale a empatar cada año como muchos otros equipos de fútbol. El fútbol no es un negocio donde se genere caja, ¿no? Y tiene una deuda de en torno a 300 millones que han refinanciado hace poco. Entonces eso hace posible, facilita su venta. Tiene una inversión pendiente en el nuevo estadio de en torno a 140 millones, según diferentes fuentes. Esto, bueno, pues como hemos dicho antes, ¿no? Hay que tomárselo muy con muchos... hay que cogerlo con muchas pinzas porque Dios sabe cuánto puede costar acabar ese estadio. Pero bueno, digamos que son 140 millones. Y luego, bueno, como todo el mundo que haya estado en Valencia sabe, donde se encuentra ahora mismo el viejo Valencia, son terrenos muy apetecibles, muy codiciables. Entonces, el valor de esos terrenos le va a ayudar al nuevo propietario
a amortizar la inversión que haga en el nuevo estadio. Tú construyes el nuevo estadio, metes el capital en el nuevo estadio, vendes el viejo estadio y eso te permitirá reducir mucho tu inversión e ir amortizando tu inversión. Entonces es una special seed por definición, ¿no? Digamos, uno tiene que meter en torno a lo que se estima 500 millones para comprar el club. Eso va a valorar, recordemos que tiene esa deuda de 300 millones, eso va a valorar más o menos en 200 millones el equity. Hay 95 millones por ahí de caja, pero bueno, eso lo va a destinar uno a la inversión pendiente en un nuevo Mestalla, con lo cual lo que quedaría una vez teniendo fuera la caja, lo que quedaría por meter en el nuevo Mestalla serían 50 millones. Y una vez mete esos 50 millones y se acabe el estadio, uno puede vender los terrenos del viejo Mestalla por 120, con lo cual ya estaría recuperando ahí 70 millones y a partir de ahí convertir el Valencia en un equipo que valga, digamos, 750 millones, un billón. Pero, como os habréis dado cuenta, todas estas asunciones son aquí una conversación de bar, ¿no? O sea, requiere un análisis muy, muy particular de cada una de las patas. Requiere un análisis de verdad cuánto cuesta acabar el nuevo Mestalla, de verdad cuánto cuesta o cuánto va a sacar uno de los terrenos del viejo Mestalla. Y sobre todo la inversión, la gran inversión aquí es cuánto puede valer el Valencia de verdad. Si uno se está dispuesto a invertir capital en el Valencia y a convertirlo en un equipo relevante, tener una visión macro sobre cuánto puede convertir el Valencia en el valor del Valencia en el futuro. Entonces es una situación que requiere todas esas diversas disciplinas, requiere un entendimiento del real estate valenciano, requiere también, por qué no decirlo, un entendimiento de la regulación valenciana. Aquí tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Junta de la Comunidad Valenciana tienen mucho que decir y requiere también un entendimiento más del valor intrínseco del equipo, ¿no? De cuánto puede llegar a valer un partido de fútbol. Entonces, los retornos potencialmente pueden ser muy grandes, pero no atrae a muchos tipos de fondo porque es muy difícil meterlo en un mandato más clásico. Esto no lo haría un fondo de private equity, un fondo de deportes. Le costaría tratar con ese ángulo más de real estate, más de regulación, y eso es lo que lo convierte en esta categoría que es cajón desastre, que es special seeds, que es para gente, pues eso, que tenga una visión clara sobre cómo hacerlo y valentía y que se lanza por ello. Impresionante. Eso sí que es situación especial de libro. No hay otra manera de describirlo. Y pasamos así ya a otros temas. Y hay uno que yo te quería preguntar, porque eres de los primeros expats que pasa por aquí. La mayoría de gente que ha pasado por aquí, muchos han vivido también en el extranjero, pero es de los pocos que vive fuera. Como expat, ¿qué es de lo que más te choca cuando vuelves a España? Quiero ver si coincidimos en alguna. Bueno, no quiero herir sensibilidades con esta pregunta, pero yo creo que el primer gran choque que se lleva uno, ¿no? Y cuando vuelve más y más es hay un nivel de capital humano en Londres que en Madrid, en Barcelona, todavía no es tan amplio. ¿Qué me refiero con esto de capital humano? Básicamente, ideas. Hay muchas ideas que a pesar de vivir en este mundo tan conectado y uno sigue en Twitter a Ackman y a Musk y escucha lo que dice Jack Ma, las ideas siguen teniendo un arraigo geográfico y las maneras de trabajar y las maneras de entender la vida se expanden y se filtran y van pasando de sociedades, pero en España sigo viendo que, sobre todo a un nivel empresarial, no han llegado muchas de las ideas que existen en Londres. Yo creo que por eso muchas veces en muchos fondos españoles grandes tanto de capital privado como de capital público, siguen valorando mucho y muchas veces exigiendo una experiencia internacional, porque le exponen a uno ideas que en España no existen, no han llegado todavía. Entonces eso me impresiona, el ver que a pesar de la dispersión de Internet no se transmite todavía ese conocimiento, por qué no decirlo. Y luego también la manera de entender la sociedad y la manera de entender cómo o quién debe ser el que tome las decisiones a la hora de
de mandar y de gobernar, en los países anglosajones tienen mucha más confianza en la ley y en la regulación y el famoso rule of law. Y eso hace que el gobierno tenga una presencia mucho más limitada. A España vuelves y como no existe esa regulación clara y sensata y bien definida, seguimos dependiendo del gobierno para muchas cosas. Y al gobierno esto le interesa. Gobiernos de diverso color siguen teniendo una presencia muy importante en la vida del ciudadano español. El gobierno toma muchísimas decisiones y en cualquier ámbito, en el ámbito empresarial ya se está viendo lo que está pasando ahora con las empresas de gran tamaño, ¿no? A nivel estatal, que están con una presencia del gobierno enorme. Entonces eso te llama mucho la atención porque crea un ambiente, por lo menos desde un punto de vista corporativo, casi de absolutismo, donde el gobierno es totalmente esencial a la hora de tomar decisiones empresariales y decisiones de inversión, algo que desaparece cuando vuelves a la cultura más anglosajona. Y también, relacionado con esto, nos gustaría saber cuál es tu visión macro tanto de España, Europa y Estados Unidos. Aunque es complicado, con todo lo que está habiendo ahora, buscar una visión a medio plazo. Pero ¿cómo lo ves tú? Más allá de lo que está sucediendo ahora. ¿O qué escenarios ves? Porque quizás ver con claridad un solo escenario se complica más con todo lo que está pasando. Hmm. Em, Creo que España es la más sencilla, también porque, bueno, es más pequeña y es más fácil ver. Yo creo que España sigue teniendo esa convergencia con Europa. Se va acelerando más o se va retrasando menos. Yo creo que llevamos unos años donde nos cuesta más converger con Europa. Y España tiene este modelo que hemos cogido, que está basado, por un lado, sobre todo en el turismo, en el gran boom del turismo de los últimos años, y también con la importación de inmigración, que, bueno, España es un país por razones históricas y culturales, con mucho acceso a inmigración, también geográficas, y eso sigue echándole gasolina a todo el crecimiento económico, que ahora mismo es casi básicamente, pues eso, turismo e inmigración, que es lo que está haciendo crecer mucho. Entonces yo soy medianamente optimista con España, porque creo que nuestro modelo sigue teniendo una ruta muy clara, que es llegar a converger con Europa. Y nos siguen poniendo una ruta muy clara, que es que Europa tiene ganas de que converjamos con ellos. La cantidad de fondos y de capital y de eso, inversión que se produce en el país y el acceso al consumidor europeo nos permite seguir teniendo esa ruta. Europa, creo que desde 2008 Europa y Estados Unidos toman dos caminos diferentes. Estados Unidos tiene una reacción a la crisis muy enfocada en el endeudamiento y en una reacción keynesiana y en una gran expansión fiscal, y eso les funciona muy bien. Europa, como estamos gobernados, sobre todo desde un punto de vista monetario, en gran parte por lo que se diga en Alemania, y los alemanes tienen esa alergia histórica a la expansión fiscal y a la expansión monetaria, nunca llega a dar ese paso y nos metemos en esos problemas de sobriedad fiscal hasta estos eventos recientes, ¿no? Entonces, también soy moderadamente optimista en la capacidad europea a partir de ahora de crecimiento en base a la expansión fiscal que se pueda producir desde Alemania. O sea, creo que Europa va a tener eh, como dicen los ingleses, dos tailwinds, dos vientos de cola a su favor. Primero, una convergencia con Estados Unidos que se nos ha alejado. Los países, ¿no? El país que está en la frontera económica tiene esa gravedad que proyecta hacia el resto. Entonces es más fácil acercarse a ellos cuanto más alejado estás. Entonces vamos a tener esa capacidad de convergencia con Estados Unidos, sobre todo desde un punto de vista productivo. Yo creo que quedan muchas mejoras productivas o mucho upside a mejoras productivas, sobre todo en Alemania, en Reino Unido, versus lo que está pasando en Estados Unidos. Y luego también vamos a tener por fin ese gasolina fiscal que se va a producir con la caída del límite de deuda alemán. Entonces estimo, creo que las proyecciones son un 1% de crecimiento del GDP europeo, un 1,5% de la eurozona. Entonces estimo que Europa va a empezar a tener una proyección marginalmente mejor
que la que ha tenido en los últimos años. Estados Unidos es más complicado. Estados Unidos, la verdad es que no consigo entender cuál es la evolución. Desde luego sigue siendo algo muy difícil ponerse corto de Estados Unidos, pero creo que se han metido en un problema gordo, que es que la clase trabajadora, la gente del Rust Belt americano, no está contento con el modelo económico actual. Y eso va a poner trabas en la magnífica maquinaria económica americana. Entonces, veía el otro día el deck que había publicado el economista jefe de Apollo, Thorsten, un noruego muy bueno, que es muy recomendable, y ellos pronosticaban casi con tal seguridad recesión este verano. Entonces, a corto plazo parece complicado no verla, esa recesión. A largo plazo no entiendo cuál va a ser la reacción a estas últimas políticas económicas, pero si sigue siendo tan proteccionista y tan enfocada en devolverle al trabajador parte de su poder adquisitivo perdido, eso va a tener un coste para el crecimiento económico y eso va a tener ramificaciones en Europa también. Así que me parece complicado verlo. Para terminar, nos gustaría, antes de entrar en el debate sobre el private equity, que es algo que nos interesa bastante a Adrián y a mí, que estuvimos debatiendo, queremos preguntarte sobre inversión actual, sobre valor. Tú, por compliance, no puedes tomar posiciones individuales, esto bastante común en el sector, pero sí que puedes tener algunos ETFs. En tu caso, ¿dónde te estás centrando o dónde metes ese dinero? ¿Dónde está tu skin in the game a nivel patrimonial? La verdad es que siempre intento pensar si uno puede batir al mercado o no. Es decir, si uno simplemente se debe dejar llevar y cuáles un poco las proyecciones del S&P y a partir de ahí cuál es el valor relativo que puedo ver en cosas o no, o simplemente dejarlo metido en el S&P. El S&P ahora mismo creo que está en torno a 21 veces, crecimiento estimado 9%, 8%, después de las revisiones creo que se quedará en torno al 7%. Entonces uno está comprando a 5% earnings yield con ese crecimiento de los EPS al 7%. Me creo que uno puede hacer en los próximos años un 8%, un 10%, sobre todo si hay una recesión de por medio. Entonces, bueno, me gusta ese coste de capital, me gusta ese retorno. Veo difícil batirlo en otras opciones con la incertidumbre que hay y las valoraciones que se ven, pero a la vez entiendo que ahora mismo el mercado de la deuda está ofreciendo unos rates al, bueno, 4,5%, 5%, depende de uno dónde se posicione en la curva, y eso permite hedgearte mucho ante una potencial recesión. Yo creo que se están moviendo demasiadas cosas. Esto va a tener unas implicaciones que no es posible modelar. Se está viendo unos cambios de política muy bruscos. Las implicaciones pueden ser o ninguna o pueden ser bruscas. Hoy, por ejemplo, en estos últimos días, a la fecha que estamos grabando, está habiendo movimientos bastante salvajes en el dólar taiwanés, por ejemplo. La economía taiwanesa ahora mismo se encuentra metida en problemas porque sus aseguradoras no han hedgeado adecuadamente su exposición a esta nueva imposición de tarifas y el Liberation Day. Entonces, esto yo creo que es solo un ejemplo de las posibles consecuencias que puede tener un cambio tan brusco en política económica. Creo que esto se vio en la crisis de los bancos y la caída de SVB en Estados Unidos en 2023 y el reflejo de un cambio de política muy brusco de la Fed. Y creo que un cambio de política tan brusco desde el punto de vista del gobierno también puede tener esas implicaciones. Entonces, cuando me hago la pregunta, ¿quiero tener un 8%, 10% de IRR en el S&P o me quiero sentar a esperar y ver dónde está el mercado ahora mismo y cómo va a reaccionar este verano, sentándome sobre un 5%, 6% en Treasuries? No me importa tener mucha exposición a Treasuries y es lo que tengo ahora, renta fija soberana en diferentes campos. Podemos luego entrar en un debate de si la renta fija a estos precios refleja el riesgo real. Pero bueno, no me importa y mientras tanto tengo un poco de barrel trade, upside, a un posible escenario mucho más optimista donde no haya una recesión americana. Para eso
tengo dos un poco apuestas que me gustan. Son un poco más salvajes, pero bueno, me gusta mucho ahora mismo Brasil. Creo que lo positivo es que Brasil se encuentra en una fase más expansionaria. Brasil tiene elecciones el año que viene. Ahora mismo las encuestas están lideradas por la que es la mujer de Bolsonaro, de forma efectiva. Creo que Milei ha indicado una ruta para ese ambiente pro-business. Pero bueno, o sea, es verdad que invertir en mercados emergentes puedes meterte en problemas muy gordos. Pero me gusta Brasil a los múltiplos en que se encuentra y desde un punto de vista macro, creo que Latinoamérica se beneficia mucho de un dólar débil y que no tienen esos déficits comerciales que Trump tanto odia. México también me interesa, o sea, creo que México se va a beneficiar del reshoring, creo que Trump va a ser más permisivo, pero bueno, son un poco más bets enfocadas en un dólar débil y en que la administración actual consiga un dólar débil. Entonces esa es mi visión ahora mismo de los mercados. No me importa el S&P a este precio, no creo que sea ninguna ganga, pero me parece que puede conseguir unos high teens, low teens, sin problema a largo plazo, pero la incertidumbre a corto plazo me hace tener un exposure muy alto a treasuries a nivel personal, casi del 50%. O sea, estoy como Buffett, estoy sentado sobre bonos esperando a ver qué pasa. Veo que alguien ha estado leyendo mucho Schwab últimamente. Sí, 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 es mi referente. Entre lo de Brasil y lo del dólar taiwanés, ya dije, va, cómo ha estado aquí hablando con Schwab. Que también a él le encanta Brasil. Bueno, pues las siguientes preguntas era un poco por ese lado de dónde ves mejores oportunidades a nivel regional, de deuda y acciones. Yo creo que ya está bastante contestado. Así que no sé, Paco, si quieres preguntar algo más o si no pasamos a Private Equity. Venga, vamos a ver el presente y futuro del Private Equity. Adrián, toma la batuta. Sí, y es que esto es una cosa que le comentaba a Paco, que yo lo llevo pensando mucho tiempo y cada vez hay más voces diciéndolo. Hoy salía una entrevista a Sawiris, creo, no sé si es el hombre más rico de Egipto o casi. De hecho está muy metido en minas de oro, le encanta. También tiene plantas químicas y demás, por eso lo sigo mucho. Y comentado también de que está habiendo un problema en private equity muy grande con los exits. Porque claro, ¿a quién le colocas ahora el muerto? A ver, las valoraciones, lo que decías antes, o sea, nadie se cree ya las valoraciones, no puedes hacer IPOs porque nadie te lo compra, el mercado de IPOs está cerrado, otro private equity lo va a querer comprar más barato, los strategics no te lo quieren comprar por la incertidumbre. Claro, hay un problema muy grave. Por eso, ¿cómo ves un poco la situación del private equity? Y sobre todo, ¿cómo crees que se va a solucionar también? ¿Y cómo va a evolucionar próximamente este tema de los exits? Yo por lo que estoy viendo desde aquí, desde mi esquinita, la industria de private equity lo que tiene que hacer un poco es pagar por sus pecados, ¿no? Es decir, hubo un crecimiento masivo en los últimos años. Ese crecimiento muchas veces, a medida que entraba más capital, ese capital necesitaba hacer deployment y eso disparaba los múltiplos. Los múltiplos disparados generaban mayores retornos y mayores retornos atraían más capital. Con lo cual era un círculo virtuoso donde la industria se iba autoalimentando. Cuando ha eso empezado a parar, el private equity lo que ha visto es que ahora mismo, aunque ellos vayan a la calle y intenten levantar capital con un track record sólido, los inversores, que también se les llama el PIS, se enfocan mucho en una métrica que se llama DPI, que es el Dividend Paid Out. Es decir, está muy bien que me digas que estás haciendo un 20% con mi capital, pero yo no estoy viendo nada de capital. Hay que tener en cuenta que estos inversores lo que necesitan es capital muchas veces para pagar pensiones. Ellos tienen unas pensiones que deben ir afrontando. Los inversores de private equity suelen ser fondos de pensiones que afrontan un pago de pensiones bastante habitual. Cuando la máquina se ha ido parando y las empresas no se han ido vendiendo, tú no puedes pagar al pensionista con retornos de papel, con IRR de papel. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se está recurriendo a algunas soluciones de emergencia. Se han empezado a ver muchos, lo que se llaman continuation vehicles, que es una forma de lo comido por lo servido, es decir,
yo salgo pero vuelvo a entrar, entonces así parece que te he dado dividendo, pero realmente he vuelto a meter tu dinero. Eh, También está habiendo mucho NIV financing, que es algo que no se había hecho mucho hasta ahora, que es que los propios fondos, como no consiguen salir de las empresas malas, están metiendo deuda en las buenas, pero a nivel fondo, es decir, uno tiene su... Es como si uno tuviera su fondo y sobre ese NAV estuvieran haciendo más leverage para poder darle liquidez a sus inversores. Pero bueno, todo esto no son nada más que señales de hacia dónde va a ir la industria en el largo plazo, que es que va a ser una industria que, por desgracia, no va a seguir teniendo esos ratios de crecimiento tan altos que estaba teniendo hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se ve a los fondos ya no son los sitios pequeños y ágiles que eran hasta ahora, muchos se han convertido en prácticamente bancos, son instituciones enormes, muchos de ellos ya han hecho la IPO, entonces eso también deja menos retornos o tiene una exigencia mayor a sus empleados que lo que podía tener en el día anterior. Y como resultado lo que empezará a pasar es una competencia muy fuerte por levantar los fondos que quedan, que se van a levantar. La industria ahora mismo tiene en torno a un tamaño, yo creo que son 5 trillones de dólares, entonces, de Assets Under Management. Entonces la gente se va a empezar a pegar de tortas por meter parte de esos 5 trillones bajo su negociado. ¿Cómo puedes hacer eso? Bajando precios, bajando fees, efectivamente, ¿no? Entonces, los que van a poder permitirse eso son los grandes fondos. Yo creo que va a haber un proceso de consolidación que ya se está viendo. Y bueno, pues como todo en esta vida, llegamos tarde, por lo menos yo, mi generación llega tarde a esta ola. Entonces, no creo que vaya a haber un final apocalíptico como Long-Term Capital Management o casos parecidos con un gran boom. Simplemente creo que esto se va a ir convirtiendo poco a poco en una industria más aburrida y más comoditizada, como pasaba con los managers de equities públicas, ¿no? Como les pasó a los T. Rowe Price y Charles Schwab, que han ido viendo cómo sus fees se iban erosionando a medida que llegaba un Vanguard o un BlackRock. Entonces creo que el writing is on the wall, el futuro está escrito y la industria del private equity entra en una etapa más madura donde ya ha alcanzado su masa crítica, es mi expectativa. Y con todo este capital que están ahora en los fondos, veremos más salidas a bolsa en el futuro, en los próximos años. ¿Cómo, o sea, cuál ves que pueden ser las salidas a todo lo que hay ya invertido? Porque es muchísimo. Reparto de equity a los accionistas, a los accionistas. Ahora no me sale el nombre técnico, a los partícipes de los private equities. ¿Qué harán? ¿Cómo se liquidarán todos estos fondos? Más allá de continuaciones que estamos viendo, fondos estos de continuación, que al final lo que hacen es alargar la situación, en muchos casos sin una solución clara a medio plazo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que habrá un proceso un poco de... Bueno, en la vida hay ciclos de capital, ¿no? Entonces, los fondos, su momento en el que se generan se llaman vintage. Cualquiera que empezara un fondo en 2022 tiene un vintage de 2022, entonces este vintage 2022-2023 va a tener retornos malos. Esto se va a estirar en el tiempo, se va a prolongar porque el performance de estos fondos es muy relevante para levantar nuevos fondos. Entonces, a los managers de los fondos, los que se llama GP, cuando se ponen en frente de los partícipes, a los que se les llama LPs, les interesa mucho ir con un track record fuerte y para eso pues vas estirando un poco la bola. Pero en algún momento, tarde o temprano, saldrás. Saldrás, yo creo, cuando no le importe ya a nadie tanto. Y toda esa gran capital invertido lo que hará será salir postergado en el tiempo. La razón por la que no hay IPOs no es otra que porque los GPs no quieren vender sus empresas a precios demasiado bajos. Pero uno puede hacer un IPO cuando quiera al precio adecuado. Entonces yo creo que en un momento dado, cuando ya el performance de estos fondos últimos no importe tanto y se haya destruido un poco de capital y ya se levanten fondos un pelín más pequeños, todo este capital atrapado empezará a volver al sistema a través de un precio más bajo y a través de peores retornos. Entonces, la industria seguramente, la industria mundial de activos under management, reducirá
más o menos de forma moderada su exposición al private equity cuando vea los retornos de esta última gran oleada. Y bueno, se convertirá en un sector que seguirá ahí con ese porcentaje de market share que ha alcanzado. Digamos que hay 20 trillion, o a lo mejor la figura es en torno a 25 trillion de asset under management en activos alternativos, 5 trillion son en private equity, pues a lo mejor ese porcentaje, ese 20% a lo mejor se reduce marginalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no va a ser un gran final apocalíptico, simplemente que la parte de la tarta que se quedan se va a ir quedando ahí y van a ir sacando sus posiciones a precios más realistas una vez no importe tanto el track record que tienen que poner enfrente de los LPs. Y con esta predicción terminamos ya antes de pasar ya a las preguntas cortas. Si quieres comentar algún error. ¿Algún error? La verdad es que algo de lo que me arrepiento mucho en la universidad, me fui a trabajar a Estados Unidos y cuando me devolvieron, me fui a un hotel perdido de la mano de Dios, y cuando me devolvieron, cuando me pagaron el sueldo y lo quería pasar a euros, esto era antes de la época de Revolut y los bancos me clavaron una comisión enorme por cambiar dólares a euros. Entonces, era una época donde Jesús Fernández Villaverde estaba haciendo unas entradas sobre el Bitcoin y estamos hablando 2016, 2017. Y compré Bitcoin. Y compré dólares con Bitcoins para luego pasármelos a euros. Eh, y la verdad es que los vendí todos. En el momento en el que los pasé, los vendí todos. Y creo que compré Bitcoin en torno, debió ser $700 o algo así en aquella época. Y vamos, todavía me acuerdo a día de hoy de aquel error de no quedarme los bitcoins. No, Dios mío, durísimo. Un 100 bagger, que se dice pronto. No está mal. No está mal. Pero bueno, yo también escribí un artículo sobre los riesgos de Bitcoin. Creo que fue en 2012 o así, cuando estaba a ciento y pico. Hablando de los riesgos del Bitcoin y de por qué yo no invertía en Bitcoin, claro. En mi caso ya bastante más de 100 baggers. Ya cerca del 1000 baggers. Bueno, pues después de este error que hemos cometido muchos, vamos a pasar a las preguntas cortas, la parte más complicada. Ya sabes, Martínez, que hemos pedido originalidad. Y la primera pregunta es sobre un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues mira, voy a ir en contra de la originalidad y voy a hablar del Real Madrid. A mí el Real Madrid me parece interesante porque es algo que los españoles conseguimos que funcione muy bien, tanto el Real Madrid como el Barcelona, que es ese formato de equipo de socios y esa exigencia que tiene. Entonces, uno va al Bernabéu y no se apoya el equipo, más bien se le critica. Hay ese ambiente casi parecido que parece que viene de las ventas, ¿no? Y creo que muchas veces viene de las ventas, sobre todo en mayo, el abonado de las ventas luego va a ver los partidos del Bernabéu. Entonces me llama mucho la atención. El Madrid es un equipo que los empresarios españoles se dan cuenta de que tiene mucho valor ser presidente del Real Madrid o de otras instituciones deportivas, pero bueno, el Madrid y el Barça como que más, y se convierte en una especie de torneo para ver quién es el mejor empresario, y ese mejor es el que lidera el Real Madrid. Entonces es algo así como una especie de democracia, de sistema democrático. Y me parece un muy buen ejemplo de que si queremos y le ponemos ganas, la sociedad civil española puede funcionar muy bien. Entonces, por eso voy con el Real Madrid. Ahí queda mi admiración al modelo de equipo de club. La siguiente, un artista. Un artista, me voy a quedar con Van Gogh. Y Van Gogh, yo creo que todo el mundo tiene una idea de Van Gogh, que es la de los cuadros amarillos y con mucha luz. Y lo curioso es que Van Gogh no empieza a pintar así hasta los 2 últimos años de su vida. Él se va al sur de Francia y de repente le cambia todo y ve la vida llena de color. Y mucha gente cuando va al Museo de Van Gogh de Ámsterdam se siente decepcionado porque sus cuadros de sus primeros 35 años son más bien depresivos y negros y grises. Entonces, me parece un gran artista para reflejar cómo cambia tu manera de ver el mundo, tu ambiente y dónde vivas y con quién elijas vivir. Van Gogh se va a vivir al sur de Francia y de repente la vida es mucho más alegre. Entonces, me voy a quedar con Van Gogh por cómo cambia el prisma de tu vida una vez se escapa de ese ambiente más lúgubre y se va a vivir la buena vida. Un empresario.
Un empresario, voy a escoger aquí a Mark Rowan. Mark Rowan, hemos hablado ya de él. Mark Rowan sale de Drexel, se une a Leon Black, que venían de trabajar para Mike Milken en Drexel. Un poco son los que habían habilitado la generación de la industria del private equity, luego la generación del mundo de los multistrat, y luego Mark Rowan es alguien que consigue dar una vuelta de tuerca más y convertir a Apollo en un animal totalmente diferente, donde imita ese modelo que tiene Berkshire. Entonces me parece un hombre extremadamente inteligente, con una visión preclara sobre el mundo y alguien al que es siempre muy interesante escuchar. Creo que cuando se habla de The Next Big Thing, Mark Rowan tiene una idea sobre cuál puede ser. El jurado todavía está fuera en esta causa y no está claro si tiene razón o no, pero cómo ha conseguido transformar Apolo y cómo ha conseguido transformar la industria también, me parece muy, muy interesante. Entonces me quedo con Mark Rowan. ¿Un filósofo o pensador? Pues voy a ponerme un poco polémico aquí y voy a recomendar a Marx. Sé que se lleva bastante crítica, pero Marx me parece uno de los grandes pensadores económicos del siglo XIX. Creo que sabe muy bien apuntar a los fallos del capitalismo. Eh, lo que no sabe también es tener una solución. Pero bueno, es interesante. Si uno invierte, al final, la inversión en capital, el retorno de capital va a estar reñido con el retorno de la fuerza de trabajo. Fuerza de capital, fuerza de trabajo van a ser las dos básicas, ¿no? Entonces, entender a Marx y cómo pueden interactuar las dos. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Desde un punto de vista personal también, la fuerza de trabajo propia que producimos nosotros, voy a decir que hay que leer a Marx. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Am, pues voy a decir dos. El primero es un restaurante. Yo lo voy a poner un poco complicado para que no se llene de gente, pero bueno, el que vaya por ahí yo creo que lo encontrará. Está en la carretera que va de Tarifa a Chiclana y a medias, como llegando a la playa de Valdevaqueros, hay un asturiano ahí en medio de Cádiz que sabe Dios cómo acabó ahí y hacen un atún buenísimo. Un atún así con un toque asturiano buenísimo. El restaurante tiene unas vistas geniales a la playa de Valdevaqueros, va cayendo el atardecer, tienen delante un viñedo, te ponen el vino del propio viñedo y es genial. No le quiero dar más publicidad, así que nada, el que de verdad quiera ir, que cuando esté por ahí por Tarifa, que pregunte, que seguro que se lo dicen. Y luego, en Londres me gusta Mountain. Mountain son unos tipos que les gustaba tanto la comida española que han intentado producir su propia versión. Entonces es comida española un poco a la inglesa y lo que les sale muy muy bien es una tortilla que hacen de langosta que les sale riquísima. Entonces, si venís a Londres, avisad y nos vamos los tres ahí a Mountain y nos tomemos una. Y ahora, una canción. A mí me gusta bastante, soy un tipo que me está gustando bastante el álbum de Alcalá Norte, el último, no sé si lo habéis escuchado, me parece que el indie español llevaba un tiempo ahí atrapado y el de La Vida Cañón me gusta. Esto, por lo visto, el cantante contaba que había visto una entrevista en El Nodo, de estas, de los años 40 donde le preguntaban a un tipo por ahí por la calle qué haría si ganara la lotería. Y decía que se compraría un abono en las ventas a la sombra e iría con su mujer y a su mujer le pondría un mantón y él se fumaría un puro y que para eso era lo más grande que había en la vida. Entonces me pareció muy, muy curioso y luego la canción ha quedado genial, con lo cual La Vida Cañón, de Alcalá Norte. Yo la verdad no sabía ni que había un grupo que se llamaba Alcalá Norte. O sea, ese es mi conocimiento de la música actual. Bien, así descubrimos nuevas cosas, que es lo que nos gusta aquí. Lo escucharemos. La temática muy interesante. O sea, a mí me atrajo la idea. La siguiente, casi para terminar, una película. Una película. Yo creo que hay películas que uno lleva siempre ahí y cuando uno es inmigrante aún más, las españolas las lleva uno en la patata. Entonces a mí me gusta mucho El Verdugo. El Verdugo es una peli un poco antigua, es de los años 50, en blanco y negro, pero es una película que refleja muy bien la España de aquel entonces y la España de hoy. Es de Berlanga. Entonces puede ser probablemente, seguro, la mejor película española de la historia. Y a veces pienso, ¿habrá mejores películas internacionales que El Verdugo? Y puede ser un poco loco, pero me cuesta encontrarlas, con lo cual El Verdugo, peliculón, una película genial.
Y por último, un videojuego. Un videojuego, voy a decir uno que no ha salido, que es el GTA 6, que ahí sigo esperando a que lo saquen, que no paran de anunciar su retraso y su retraso, pero con muchas ganas. Así que esperando al GTA 6, con ganas de que lo saquen, aunque no haya jugado nunca. Pasamos así ya a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Voy a volver a repetirme, pero creo que es muy importante que al final lo importante en finanzas es que it's a people business y es lo que hay que entender. Va de personas, personas y personas. Entonces creo que ese es el conocimiento más importante. Muy buena reflexión. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Ahora mismo me estoy peleando con estos nuevos regímenes jurídicos que hemos comentado sobre cómo van a funcionar las nuevas regulaciones en Francia, en España, en Alemania. Entonces, haciendo mis pinitos de abogado y de jurista sobre todo regímenes de reestructuración y con eso ando pegándome. Intento buscar cómo encontrar la manera de entenderlo mejor. Y ya la última pregunta, consejos y libros para inversores. Pues creo que muchas veces los inversores retail se enfocan mucho en la parte de analista. Un inversor retail al final intenta hacer el trabajo que hace un fondo entero. En un fondo hay analistas y hay portfolio managers. El inversor retail se enfoca mucho en el trabajo de analista, pero también tiene que ser portfolio manager, también tiene que tener su distribución de los diferentes pesos. Entonces, hay un libro muy bueno de un tuitero que también es muy bueno, que es Giuseppe Paleólogo, que a quien no lo siga lo recomiendo mucho. Y el libro, por desgracia, no está en español, solo está en inglés, pero su título en inglés es Advanced Portfolio Management, que es manejo avanzado del portfolio, gestión avanzada del portfolio. Paleólogo trabaja en Millennium y lo que hace es un análisis muy sintetizado y muy bueno de cómo manejar un portfolio y cómo hacer allocation. Su capítulo sobre allocation y sobre los pesos a diferentes exposiciones es especialmente bueno. Y es un libro ligerito, con lo cual recomiendo mucho Advanced Portfolio Management de Paleólogo. Pues justamente los que habéis escuchado recientemente el podcast sabréis que justo recomendé ese libro. Hace un par de meses, creo que hace 2 meses o así, el de Paleólogo. Y justamente también recalcar ese capítulo, creo que es el número 7, sobre pesos de cartera. Y me encantó. Estoy de acuerdo, ese capítulo es absolutamente maravilloso. Y ya la última, que no la hacemos nunca, pero se me ha ocurrido y yo creo que puede ser muy interesante, es ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado un mentor o jefe en tu carrera? Creo que el mejor consejo que me han dado es, em, me lo decía un americano, always trust, but verify. Confía, pero verifica. Y me ha servido mucho en los años. Intenta confiar en las personas, intenta establecer relaciones, intenta ser buena persona, eh, sé parte de una sociedad y funciona dentro de la sociedad, pero verifica, verifica, verifica. Vete al documento base, vete al documento fuente, comprueba los datos, no des nada por sentado. Así que trust, but verify a mí me ha venido muy bien. Yo tengo también una última pregunta así de bola extra, que es si estáis empezando a aplicar la inteligencia artificial en vuestro día a día. Creo que hay mucho más ruido sobre este tema que lo que hay de realidad. Em, la inteligencia artificial todavía no está en un lugar de poder añadir un valor sustancial a la hora de hacer análisis de empresas. Es útil a la hora de recopilar información, es útil a la hora de hacer tareas de bajo valor, como pueden ser más administrativas o de procesamiento de datos. Sí que puede generar algunas hojas de cálculo. Y bueno, si te fías de los datos que consigue, o pongámoslo de otra manera, si los datos que necesitas no son especialmente fundamentales a la hora de ejecutar tu análisis, como tamaños de mercado, crecimientos esperados o ese estilo de datos menos críticos, sí que puedes usar la inteligencia artificial. Pero hoy por hoy la inteligencia artificial no consigue añadirte más valor que el que podría añadir un becario. Esto puede cambiar en los próximos años,
pero no, y es algo en lo que en mi fondo en particular hay bastante foco en sus capacidades y en su potencial, pero hoy por hoy no consigue ofrecer los resultados que sustituirían a una persona, digamos, de mi experiencia con un rango junior. Totalmente de acuerdo, muy buena reflexión, que no es poco. O sea, digamos que tienes como un becario que te ayuda en procesos de bajo valor, y eso lo hace muy bien, pero que te permiten centrarte en las partes donde generas más valor. Por lo menos a día de hoy. Es posible que en el futuro, si continúa esta evaluación, cada vez los procesos sean de mayor valor, o quizás dependiendo de en qué sector sea, pues parece que en programación cada vez el valor es más alto, en finanzas, pues toda esta parte que dices del factor humano va a ser complicado que lo sustituya, porque conocer a una persona es difícil, aunque puedas saber datos, hay una especie de nube de conocimiento no estructurado, difícil de meter en un modelo de inteligencia artificial, por eso el factor humano va a seguir siendo muy importante, pero estoy de acuerdo en que para evitar procesos de bajo valor y centrarte a día de hoy en lo que genera valor de verdad, sigue siendo muy útil, sobre todo si no tienes becarios. Si tenéis becarios que lo hagan, pues quizás es mejor tener a una persona que aprenda, que se ensucie un poco las manos, que también es algo muy bueno a nivel desarrollo personal los primeros años. Hacerlo toda la vida quizás no lo sea, pero sí que es recomendable al principio, pero si tienes algo que te ayude, mucho mejor. Bueno, después de estas reflexiones, este gran repaso, Martínez, desde aquí te agradecemos que hayas pasado este rato agradable con nosotros. Recomendamos seguirte en Twitter, creo que era MRTZALVZ, puede ser el nombre de Twitter, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria. Algo así, algo así. Si pone Martínez seguro que le saldrá. Exactamente. Ahí le encontraréis. Te agradecemos eso, que hayas pasado este rato con nosotros y te cedemos el micrófono para lo que quieras. Pues nada, ha sido un placer, un gustazo y mucho ánimo con el proyecto, que es muy interesante y ahí sigo, escuchándoos. Adrián, ¿algo que añadir? No acentuado. Pues desde aquí, un último recordatorio de que mañana se cierran las puertas de Vanguardia con la oferta de postlanzamiento, si os interesa empezar a dominar las herramientas y los casos de uso de inteligencia artificial. Y desde aquí, lo de siempre. Esperamos que os haya gustado el programa y si os ha gustado, os animamos a que lo compartáis, que comentéis, que nos deis vuestras 5 estrellas, vuestros likes, que eso ayudará a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.